Buenas, vamos a presentarles aquí nuestro PIA para la materia de arquitectura de robots con el docente, el doctor René Galindo Orozco. Vamos a iniciar primero partiendo de los cálculos teóricos que hicimos en la libreta. Primero, para la cinemática directa, empezaremos de los parámetros de Dynamite y Hartenberg. Estos los obtuvimos, esta tabla, a partir de los marcos de referencia que nosotros pusimos en nuestro robot. Y ya con estos parámetros de Dynamite y Hartenberg pudimos sacar cada matriz de transformación. Esta matriz de transformación se compone de cada movimiento que nosotros realizamos de marco de referencia a marco de referencia. Y pues aquí ya están todas las transformaciones. Y para obtener la cinemática directa y por ende su vector de posición, tenemos que multiplicar el resultado de todas estas matrices de transformación, el cual está aquí. La matriz de T de 0 a 7. Como ven, pues es una multiplicación matricial de todas esas transformaciones. Y este es el resultado de la cinemática directa. Básicamente este de aquí es nuestro vector de posición. Bueno, para nuestra cinemática inversa, primero partimos para obtención de θ1, el cual esta la tuvimos que obtener por un enfoque geométrico, ya que en el desacoplo cinemático se nos fue imposible conseguir un despeje viable para nosotros hacerlos a mano o incluso por MATLAB, así que optamos por utilizar el enfoque geométrico solamente para obtener el θ1, ya que para el resto de variables no fue posible por el desacoplo cinemático. Aquí, primeramente, lo que hicimos fue obtener del despeje θ2, del brazo solamente. Aquí hicimos solamente un despeje. Primero elevamos x y y al cuadrado, donde posteriormente se eliminan. Y el resto, pues, es un despeje que aquí tenemos redactado. Y aquí solamente obtuvimos θ2. Aquí escribimos la conversión de coseno a tangente a mano, pero esto solamente fue como ejemplo, ya que más adelante más adelante lo explicaré, pero aquí ahorita solamente aquí hicimos una conversión de coseno a tangente, pero es lo mismo, es θ2. Aquí igual, hicimos un pequeño despeje también para obtener Q3 o θ3. Y aquí ya lo tenemos en base a tangente también. Y aquí mismo obtuvimos Q4 o θ4. Y para finalizar, pues solamente nos quedó rellenar lo que tenemos para la última variable, el prismático final de nuestro robot. Ya que teníamos pues todas las variables resueltas, aquí anteriormente vistas en la inversa, pues D5 era dependiente de todas estas variables, como pueden ver aquí, D4, D1, θ4 y D6, y solamente quedaba sustituir dichos valores. Y bueno, aquí era lo que mencionaba anteriormente. Primero tuvimos que comprobar la cinemática inversa por medio de Simulink, pero para que este Simulink nos diera cálculos precisos, ya que en un inicio cuando intentamos realizarlo teníamos ciertas variaciones, no nos daba exacto o a veces sí nos daba errores, tuvimos que convertir todo lo que tuviéramos aquí en formato de senos y cosenos. Tuvimos que usar un comando aquí de MATLAB que se llama rewrite, no me acuerdo, que fue precisamente para cambiar todo lo que era coseno y seno a tangente. Aquí se puede ver, se puede apreciar un poco, si le subo el zoom, que es precisamente para eso. Cambiamos aquí y se puede ver que están todas las tangentes, solamente cambiamos senos y cosenos por tangentes para que MATLAB pudiera responder y nos diera más precisión. Y bueno, aquí a partir del apartado 2, mi compañero José Juan explicará qué es lo que sigue. ¿Puedes compartir pantalla, José Juan? Sí, ya estoy comenzando a compartir. Bueno, para comenzar voy a abrir primero el archivo que hicimos. Esto lo que tiene primero son las entradas de dos formas, ¿no? La forma con ángulos de este lado o la forma con posiciones y orientaciones. Ambas formas las pusimos para que fuera seleccionado manualmente con un switch y pues toda la información se va con
MUX y MUX para poderla pasar fácilmente por un solo switch. Bueno, después, este código simplemente no tiene aún el control por PID. Lo único que tiene es pues, un posicionamiento angular. Nosotros le decimos el ángulo que quiere que vaya y pues la damos y lo definimos en el joint, ya sea joint de revolute o distancia en prismatic. La configuración que se tuvo aquí es en que el motion es el que le damos como input y el torque es calculado automáticamente. Ese fue el primer, digamos, que se realizó. Y para poder comprobar, también se creó un marco de referencia tanto en la punta final del N factor y uno en la base del robot. Y con este bloque de sensor se comparan ambas para obtener las posiciones en X, Y y en Z. Y así podemos comprobar que las posiciones de entrada sean iguales que las de la salida. Este fue el primero que se realizó. Después, como actualización, se creó el siguiente, que aquí ya tenemos como entrada en los bloques de joints un control PID. Este de aquí, el cambio es que en los joints ya no está con actuación de motion. Ahora la que estamos controlando es el torque y el motion es el que está calculado automáticamente. E igualmente de este lado tenemos dos tipos de entradas, ya sea de los ángulos y distancias o o las posiciones y rotaciones también se puede elegir. Y en este caso lo que nosotros estuvimos realizando es un PID en base al objeto. Dentro del objeto tuvimos que poner un frame en el centro de masa, aquí el center of mass, y usamos ese punto con un sensor. Con este bloque lo mandamos al esquema principal, agregamos un sensor y en el sensor estamos midiendo lo que es la velocidad angular. Esto en caso de los revolute. En los joints estamos midiendo velocidad normal. Convertimos la variable para poderla sacar la derivada, que en este caso sería el ángulo. Y ya en el ángulo calculamos el ángulo deseado menos el ángulo actual. Lo pasamos por el PID. En este caso, aquí están los valores, de ejemplo. Y ya lo contamos con una entrada de torque en revolute. Esto se repitió en todos los joints. Y ya, de hecho también tenemos una parte de una interfaz. Lo puede mencionar Juan Arturo. Hola, ¿qué tal? ¿Podrías poner la interfaz? Gracias. Dale en play. Bueno, iniciando. Es un GUI muy sencillo realmente, no tiene mucho pierde. Lo que tiene es que ponemos un edit text en cada uno para que una vez que se presione el botón de obtener posición, todas sean convertidas en un string individual claramente, y estos se utilizarían como parámetros una vez en el input de ángulos de aquí de nuestro Simulink. Por ejemplo, aquí podemos poner unos datos iniciales. Y si vamos a calcular posición, no se abre la ventana, pero bueno, César está aquí abajo. Ahorita que termine podemos repetir la animación solo para que se vea. Y ya, ese pequeño delay fue por parte del PID. Bueno, cabe recalcar que no es... Bueno, ahora iniciaríamos con la que sería la interpolación. ¿Podríamos cambiar de Simulink y GUI, por favor? Gracias. Sí, está... Aquí está. Iniciando con la interpolación, podríamos abrir el archivo del punto M. Nosotros utilizamos una interpolación sin puntos en el espacio de la articulación. Una vez hecho esto, hicimos los cálculos a mano, los cuales se pueden ver en el documento anexado. Pero aquí narrando un poquito sobre lo que pasa en el punto M, es que hicimos básicamente el ángulo inicial y ángulo final. Dejamos ambas velocidades, tanto inicial como final, en cero, y dejamos que fueran un tiempo de
inicial de 0 y bueno, inicia en tiempo 0 y acaba en tiempo de 10 segundos. Como no tenemos ninguna velocidad, la segunda parte de la ecuación se cancela y ya nomás se quedaría entre restar. Algo importante es que cada uno de los ángulos se tiene que transformar a radianes para un mejor equilibrio. Aquí, por ejemplo, si corremos el código y mostramos en Scope, estamos midiendo los ángulos por un lado y la distancia por otro lado para poderlos pasar a grados. Y podemos ver los ángulos iniciales. Por ejemplo, aquí 10 y 20, ambos convergen a 60, aquí arriba, y 90 va hacia 200. Y pues acá abajo igual con las distancias, de 55 se pasa a 30 y de 6 se pasa a 2. ¿Es correcto? Este bloque de interpolación fue el que se usó en el siguiente archivo de Simulink, el cual es este mismo de aquí. Es la misma base anterior, la cual tiene el PID, pero en este caso, en vez de tener solo dos tipos de entrada, que sea por ejemplo dando ángulos o dando posiciones y orientaciones, nosotros lo podemos cambiar para darle un set de 2 puntos. En este caso se lo dimos con ángulos y distancias, pero esto es fácilmente intercambiable por posiciones y orientaciones. Aquí tenemos todo listo para hacerlo. Como ya saben, ya vimos el bloque de interpolación, se le dan los 2 puntos, los 2 sets de ángulos y distancias, y lo que hace es interpretarlo dentro de nuestro robot para moverlo de una a otra. En nuestro caso, si lo ejecutamos, el robot pasa a una posición baja, tomando un objeto ya sea plano, por ejemplo, por nuestro tipo de n-factor, y lo pasa a una superficie más alta. Correrlo y más. Ahorita que termine la animación, la volvemos a reproducir para que se pueda ver. Y desde aquí se puede apreciar un poco mejor. Posición 1 a esta altura. Ese tirón que se ve al inicio es más que nada por el PID, que no se pudo hacer un control tan exacto, más que nada por el tamaño de las piezas y su masa, que sí nos causaba un poco de problema, pero se hizo el mayor esfuerzo dentro de este trabajo. Y para este también tenemos un WIP, una interfaz para el control de la interpolación. ¿Quieres mostrar? Bueno, muy similar a la interfaz anterior, se tiene las edit box para cada uno de los ángulos y desplazamientos en los prismáticos que queramos poner. La diferencia aquí es que como se ocupan ambos sets para poder realizar correctamente el ejercicio, en dado caso que no se pusiera alguno, tendríamos el problema de que lamentablemente nos mandaría un mensaje de error. En este caso vamos a llenar los datos para poder dar un ejemplo. Voy a poner en los iniciales las mismas del pasado y en la final lo voy a variar para ver si se puede llegar a notar la diferencia. En este caso sería poner 50. Y si calculamos, se actualizan los valores dentro de la interpolación y comienza a correr la animación. Ahorita podemos reiniciarla para que se vea un poco mejor. Esta vez sí, se notó que la posición 2 fue un poco más alejada de la anterior. Y en este caso, podría decir que ya es todo, si pueden confirmar. Sí, sería todo. Nuestro compañero David Cano quisiera dar una conclusión sobre nuestro proyecto integrador. Sí, como conclusión nos gustaría principalmente aclarar
el uso de la herramienta de MATLAB para poder no solamente pues corroborar que nuestros cálculos teóricos hechos en la libreta, tanto de la cinemática directa como la inversa, están correctos, sino que también nos permitió simplificar dichos cálculos, ya que pues eran operaciones matriciales muy extensas, ya que es un robot de 6 grados de libertad, entonces no tendríamos tanta libertad de poder simplemente nosotros hacer los cálculos a mano. Necesitábamos estar, más bien cerciorarnos de que nuestros cálculos iban correctos, ya que pues equivocarnos en una operación matricial pues significaba tener errores después de todo en el robot, y pues no nos podemos permitir eso. Entonces nos permitió ahorrarnos mucho tiempo en MATLAB más que nada, y también comprobar que estábamos haciendo bien dichos cálculos. Y por parte del Simulink, pues también que al trasladarnos en un robot, más que nada de 6 grados de libertad, fue todo un reto, ya que desde hacer la parte de la interpolación del robot hasta las aplicaciones que nos pedían los incisos, como el anexar sensores y demás variables, pues era un panorama nuevo para nosotros. Entonces poder realizar esto pues nos permitió no solamente darle un movimiento preciso al robot, sino que también conocer diferentes aplicaciones, como por ejemplo una que encontramos fue una que nos explicó el doctor en clase, la conversión de senos y cosenos a tangente, para que fuera preciso el Simulink más que nada, ya que como realiza muchísimas operaciones, nosotros no nos percatamos de ella, entonces el software es más sencillo para ello la tangente. Entonces esta clase de cositas fue la que pues, nos permitió hacer una conjunción más que nada de la parte teórica vista en clase y de una aplicación tan óptima como es usar un software de MATLAB y ver más que nada gráficamente el robot que estamos moviendo. Y bueno, sin más, este fue nuestro pie.